Desde la Primera Guerra Mundial, los bombarderos han dominado el campo de batalla y han marcado el rumbo a la victoria. En tan solo un siglo, la tecnología de la aviación ha evolucionado desde artefactos voluminosos hasta de tejido y madera, capaces de lanzar solamente algunas bombas, y hasta naves capaces de absorber las ondas electromagnéticas emitidas por radares y de lanzar los misiles más sofisticados a cualquier destino del mundo. A continuación, los 10 mejores analizará, evaluará y calificará a los más temibles y poderosos bombarderos de la historia militar. Los 10 mejores bombarderos. Por más de un siglo se han diseñado y construido cientos de aeronaves con el fin de llevar la guerra más allá de las tropas en el campo, del lanzamiento de bombas y de la rendición del enemigo. En función de los análisis científicos, la opinión de los expertos, encuestas de la audiencia y comparaciones técnicas, hemos elaborado una matriz de 5 elementos que clasificará a los 10 mejores bombarderos. Existe una aeronave que representa la campaña de bombardeo de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Portadora de varias ametralladoras para su defensa, esta fortaleza voladora se coloca en el número 10 de nuestra lista. El B-17G, fortaleza voladora. Fabricante Boeing Airplane Company. Fuente de potencia, 4 motores radiales con hélice de 1200 caballos de fuerza. Envergadura de las alas 31 metros y medio. Velocidad máxima 462 kilómetros por hora. Eslora 22 metros y medio. Capacidad de carga bomba de 2722 kilogramos. Armamento 13 ametralladoras calibre .50. Alcance 2977 kilómetros. En los años 30, como el mundo se estaba involucrando precipitadamente en una carrera armamentista, el ejército estadounidense tuvo la necesidad de contar con un bombardero de 4 motores. En la década del 30, la teoría era que el B-17 contaba con un blindaje tan robusto que lo convertiría en una fortaleza voladora, de ahí su apodo. Con las ametralladoras y artilleros alrededor de la nave, sería posible detener todo lo que los cazabombarderos lancen hacia él. El B-17 se convirtió en el primer bombardero norteamericano con 4 motores e inicialmente contaba con 5 ametralladoras y podía cargar una bomba de 907 kilos. Para los pilotos que lo volaban, era un amor a primera vista. El B-17 era un muy buen avión. Tenía buenas características de motor y una amplia área de control. Tenía una buena envergadura de alas, lo que era fantástico para la época, y volarlo era muy placentero. Aunque tenía un alcance de más de 3.200 kilómetros y podía alcanzar una altura máxima de vuelo de 609 metros, cuando se enfrentó al Luftwaffe de Hitler comenzó a notarse su edad. El B-17 estaba armado hasta los dientes. Tenía muchísimas ametralladoras a su alrededor, lo que le permitía combatir los ataques de los cazabombarderos. Pero había algunas desventajas, y una de ellas era que no podía volar muy alto. No estaba presurizado. Tenía varias personas colgadas de las ventanas con ametralladoras y no era suficientemente grande. Tenía buen armamento, buena protección, pero no tenía una buena capacidad de carga. Podía cargar una bomba de hasta 907 o quizás 1814 kilos, una cifra muy baja comparada con el inglés Lancaster, por lo que la capacidad de carga del B-17 no era muy buena, pero se fabricaba en serie, siempre había unidades disponibles. Boeing fabricaba con un promedio de quizás 30 por día, era una cifra fantástica, más de 13.000. En 1943, el B-17 fue lanzado para luchar contra las maquinarias de guerra alemanas mediante ataques diurnos en formaciones de hasta 1.000 aeronaves. A pesar de que ahora contaba con 13 ametralladoras, la fortaleza voladora era un blanco fácil para los cazabombarderos y los ataques antiaéreos. Volar un B-17 era una misión arriesgada. Los norteamericanos volaban solamente durante el día y se contenían de realizar bombardeos por la noche. Sabían que en los ataques a primera hora no encontrarían aviones de apoyo más allá de cierto punto. Eso significaba que tendrían que abrirse camino para llegar al objetivo atravesando los aviones interceptores, bombardear antes los fuertes ataques antiaéreos a una altura baja y luego regresar encontrándose nuevamente con los aviones anteriores. En total, el B-17 voló 300.000 veces y arrojó 640.000 toneladas de bombas, pero lo pagó muy caro.
se perdieron más de 5.500 bombarderos B-17 y casi 45.000 tripulantes. A pesar de esto, el B-17 se convirtió en ícono del público norteamericano y todos sus tripulantes lo amaron. Pero su capacidad de carga operativa no cumple las expectativas, como tampoco su corto tiempo de servicio, que es de 5 años. También es bastante inferior su nivel de innovación, pero obtiene altos puntajes en armamento de defensa y en factor miedo. Pero su puntaje no es lo suficientemente alto para ubicarlo en una posición mejor. A continuación, el bombardero más antiguo de nuestra lista, el abuelo de un bombardero pionero. Nacido en los sangrientos campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, el Handley Page 0400 se ubica en el 9º lugar. El inglés Handley Page 0400. Fabricante Handley Page Aircraft Company. Fuente de potencia, 2 motores a pistón Rolls-Royce Eagle de 360 caballos de fuerza. Envergadura de las alas 30 metros y medio. Velocidad máxima 127 kilómetros por hora. Eslora 19 metros. Capacidad de carga 813 kilogramos. Armamento 5 ametralladoras calibre .303. Alcance 1126 kilómetros y medio. En 1914, al inicio de la Primera Guerra Mundial, el Departamento de Aviación del Ministerio de Marina del Reino Unido emitió los requisitos para fabricar una gran aeronave de doble motor. Cuando el diseñador Sir Frederick Handley Page respondió al llamado, se le solicitó un paralizador de aviones que pudiera contrarrestar a los alemanes. Lo que se le pide es fabricar una aeronave que tenga un efecto operativo y psicológico. Y el hecho de que el Handley Page tenga un efecto psicológico en el enemigo y del mismo modo simpático es visible en su nombre, el paralizador sangriento, tal como rezaba el requisito de fabricación inicial, y en el hecho de que durante un largo tiempo el término coloquial inglés para referirse a una gran aeronave era un Handley Page. Handley Page creó el bombardero 0100 con una tripulación que consistía de piloto, copiloto, tirador de bombas y el artillero. El Handley Page podía cargar una bomba de 816 kilos con un alcance de 1126 kilómetros. Poco tiempo después, el 0100 fue modificado y mejorado, creándose el 0400, y ya en 1918 era uno de los más temibles en la Primera Guerra Mundial. Cuando vemos un Handley Page, veremos por primera vez un verdadero bombardero estratégico que puede despegar de una base aérea y además puede bombardear al enemigo. Y se convirtió en eje principal de la Fuerza Aérea Británica. Se fabricaron más de 600 bombarderos y se utilizaron ampliamente en 1918, en la primera campaña estratégica de bombardeo. Operativo durante el día y la noche, fue el pilar principal de la campaña de bombardeo británica contra blancos alemanes. Por primera vez el Handley Page infundió el terror ante el bombardeo estratégico y el efecto generado en el enemigo no tuvo precedentes en la historia de la guerra. Y se convirtió en una cuestión importante que influenció el desarrollo del diseño de bombarderos a lo largo del tiempo. ¿Los bombarderos infundirían realmente tanto temor en las ciudades que atacan al punto de que la población inste al gobierno para que defina la guerra? Esa es la pregunta referente a los bombarderos estratégicos que ha quedado pendiente. Hacia finales de la guerra, en noviembre de 1918, el Handley Page 0400 se había convertido en el ganador. Pero su historia no termina allí. En 1912, el Handley Page comenzó a volar en Europa y se transformó en la base de los viajes modernos, el avión de pasajeros. El hecho de que Frederick Handley Page haya logrado convertir a los bombarderos en aviones de pasajeros señala el camino que deben seguir los fabricantes de bombarderos que tengan deseo de sobrevivir. Por su innovación, el Handley Page 0400 obtiene un puntaje promedio. El factor miedo le otorga el puntaje más alto, como también su capacidad de carga. Los puntajes por armamento de defensa y por tiempo de servicio le quitan posición, pero este bombardero se ubica en el puesto número 9. En el 8º lugar encontramos una aeronave que representa el temido ataque relámpago de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El alemán Junkers Ju-88A4. Fabricante Junkers Flugzeug y Motorenwerker. Fuente de potencia, 2 motores Junkers Jumo refrigerados por agua de 1350 caballos de fuerza.
Velocidad máxima 470 kilómetros por hora. Eslora 14 metros y medio. Capacidad de carga 3.600 kilogramos. Armamento: 7 ametralladoras calibre 7.92 milímetros. Alcance: 2.500 kilómetros. El bombardero alemán Ju-88 es considerado el más importante de la Segunda Guerra Mundial y estuvo en servicio entre 1939 y 1945. Es una aeronave extraordinaria. Innovación en términos de relación potencia-peso, capacidad de carga y alcance de la aeronave. Todas estas características fueron favorables para el Junkers 88, pero Alemania tenía un problema con su flota de bombarderos. No tenían uno estratégico y creo que probablemente ese sea uno de los errores que ha cometido Göring. La filosofía alemana era que el bombardero ganaría la batalla atacando desde cortas distancias. Con una capacidad de carga de más de 3.600 kilos y un alcance de más de 2.700 kilómetros, encajaba perfecto para este plan. ¿Pero era suficiente? Es bueno si combates ante Polonia o si lo haces ante Gran Bretaña. Pero si se es miembro de la Fuerza Aérea Alemana y se está combatiendo ante la Unión Soviética, cuya industria ha sido exitosamente reubicada en los Urales, entonces el Ju-88 no será para nada útil. Durante el bombardeo alemán a Londres en 1940, el Ju-88 fue uno de los principales bombarderos que intentó acabar con Gran Bretaña. A pesar de ser más pesado que el Dornier 17 y el Heinkel 111, alcanzaba una velocidad de 469.93 km por hora, lo que lo convertía en el más veloz de la flota de bombarderos nazi. Pero su armamento no era tan asombroso. El Junkers tenía una gran batería de 7 ametralladoras, pero tenían que ser accionadas por el ingeniero de vuelo, quien debía ir de una ametralladora a otra según la ubicación del ataque enemigo. Pero aún así el Junkers lograba su cometido y su factor miedo era elevado. No existen dudas para la gente de la generación de mis padres que aquella aeronave con cruces negras se trataba de un Junkers. Más allá de que sea un Dornier o un Heinkel, creo que esto es un buen indicador del factor miedo del Junkers 88. El diseño versátil del Junkers 88 permitía que sea utilizado como bombardero, bombardero en picado, torpedero, bombardero para carga de armamentos pesados y como caza nocturno. Con buenos puntajes en innovación y tiempo de servicio, su puntaje en factor miedo es alto, contrario a su puntaje en armamento de defensa y su capacidad de carga, por lo que este temible bombardero se ubica en el puesto número 8. Nuestra siguiente aeronave pasó del ardor de la batalla de la Primera Guerra Mundial a las heladas fuerzas de la disuasión de la Guerra Fría y se ubica firme en el puesto número 7. El soviético Tupolev Tu-95M. Fabricante planta número 18 Kubitschek. Fuente de potencia 4 turbopropulsores Kuznetsov de 14.795 caballos de fuerza. Velocidad máxima 827 kilómetros por hora. Envergadura de las alas 51 metros. Capacidad de carga 8.990 kilogramos. Armamento: 2 cañones de 23 milímetros. Alcance: 12.800 kilómetros. Durante la década del 50, la Unión Soviética presentó un bombardero de largo alcance llamado Tupolev Tu-95, que tenía un asombroso parecido a una aeronave norteamericana de la Segunda Guerra Mundial. El diseño del Tupolev tiene el fuselaje del B-29 y muchas otras cosas que los soviéticos habían aprendido sobre el diseño de aeronaves durante la Segunda Guerra Mundial. Y crearon al Oso. Ese es el nombre que le dio la OTAN, el nombre occidental del Tu-95. Si uno mira el avión, inmediatamente se nota la innovación. Innovación en términos de vuelo, de velocidad, en términos de alcance, pero no en términos de comodidad de la tripulación conforme al estilo soviético. Al verlo, uno se pregunta cómo se puede sobrevivir en algo tan incómodo durante una misión de 18 o 20 horas. A diferencia de sus rivales, el Tu-95 podía defenderse con 2 torretas montadas controladas por radar y 2 misiles Standoff. Con un alcance de casi 12.874 kilómetros y una velocidad de 804.67 kilómetros por hora, el Tu-95 era una seria amenaza para el occidente. Pero más que una amenaza, era su capacidad de carga de 8.618 kilos, lo que le permitía lanzar la bomba atómica